Recordemos que para hablar de un verdadero rechazo al veto de Javier Milei tenemos que pensar en que se va a tener que discutir aún en el Senado. Este fue el voto de la Cámara Baja, de diputados. Es decir, falta una instancia más. Bueno, estas marchas se replicaron en las ciudades más importantes de la República Argentina, pero tuvo un epicentro, fue en Buenos Aires, frente al Congreso, donde se estaba debatiendo, y después hubo una euforia enorme. Protagonistas de esta marcha, de esta convocatoria, es el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, que está con nosotros. Franco, ¿cómo te va? Buen día. Cansado porque dormiste poco, pero me quedaba pensando, digo, ¿fue histórico lo de ayer? La verdad que sí, a veces cuando somos contemporáneos de los acontecimientos no tomamos dimensión del impacto que tienen, pero de verdad fueron años muy difíciles los que atravesamos. A veces cuesta traducir en palabras la enorme cantidad de dificultades que hay que resolver todos los días para que la universidad pueda seguir funcionando. Y hemos sido, ustedes me han escuchado, yo he sido especialmente cuidadoso en no hacer declaraciones altisonantes, no recurrir a expresiones alarmistas, porque creo que el país está en una situación delicada, que la universidad también lo está y hay que ser muy responsables y serios. Pero habíamos llegado a un punto muy complejo, que si no teníamos ley de financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación, iba a ser muy difícil llegar a fin de año con el desarrollo normal de las actividades. Lo de ayer fue un paso enorme y yo estoy todavía muy emocionado porque lo que pasó en todo el país fue realmente extraordinario. Todas las plazas donde hay universidades públicas repletas de gente, mucha gente que no tiene que ver con la universidad pero que sabe el valor que tiene y salió a defenderla. Y lo que pasó en la Cámara, porque yo quiero reconocer a los diputados que tomaron la decisión garantizando para que las futuras generaciones tengan las mismas posibilidades que muchos de ellos tuvieron, en especial a lo de la provincia de Santa Fe, con Enrique Mamarela, el colega de la Universidad Nacional del Litoral y un gran amigo. Hemos trabajado mucho las últimas semanas, conversando con los diputados, explicándoles la situación. Hay muchos que ya habían acompañado la ley, hay otros que no lo habían hecho y lo hicieron en esta oportunidad. Para nosotros realmente es muy importante. Fue un abrazo a la universidad pública en el momento que más lo necesitaba, así que estamos con el corazón contento. Sí, a ver, creo que se destaca la movilización porque puntualmente lo que hace es ratificar que es el pueblo el que finalmente tiene una decisión y que puede forzar a que se tomen determinadas determinaciones por parte de lo que es el grupo político o los representantes. Pero más allá de esto, ¿cuál era la situación actual de la universidad de continuar de esta manera? ¿Y qué implica la posibilidad de un financiamiento diferente a partir de ahora? La ley de financiamiento implica dos cosas. Primero, una reparación hacia atrás. Nosotros teníamos un problema que se había producido un desfasaje por el desfinanciamiento muy pronunciado, tanto en presupuesto para funcionar como en salarios respecto a lo que había crecido la inflación. Una pérdida en términos reales hasta hoy de más del 30% del presupuesto, tanto en el presupuesto operativo como en salarios. Y eso generaba dificultades objetivas muy profundas en todos los aspectos. Entonces lo que hace la ley de financiamiento es reparar esas situaciones, actualizar conforme la inflación registrada y evidenciada por los organismos oficiales. Pero ¿por qué era importante también la ley? Porque sienta una base, lo decía Enrique recién en el informe, sienta una base para discutir el presupuesto 2026 bien distinta que la que teníamos. Nosotros estamos preocupados, además por el anuncio que se había hecho del presupuesto para el año que viene, porque para las universidades, más allá del monto al que se hizo referencia, implicaba un incremento cero. Es decir, nosotros hoy, como estamos sin ley de financiamiento, no funciona. A diciembre íbamos a recibir 4.7 y el Poder Ejecutivo había mandado al Congreso para el año que viene 4.75, es decir, ni siquiera contemplaba la propia inflación registrada por el Poder Ejecutivo en la propuesta que elevó. ¿Qué nos permite la ley de financiamiento? Es discutir sobre una base para el año que viene, distinta en función de lo que efectivamente vamos a percibir con la aplicación de la ley este año, y eso es realmente muy importante. Franco, en las charlas que cuando nos encontramos, cuando vamos hablando de estos temas que son preocupantes, por cierto, vos hablabas de la falta, o sea, de trabajo de los docentes. Se van retirando de la profesión porque en realidad no les alcanza para vivir. ¿Eso ha sido muy notorio en los últimos tiempos? Sin duda. Hay que decir que muchas veces ni el presupuesto ni el salario estuvo bien. No es la primera vez que pasa. Claro. Pero es tan cierto eso como que nunca estuvo tan mal como ahora. Entonces, yo lo podría poner en ejemplo de muchas maneras, pero hay uno que para mí es contundente. Hoy casi el 70% de la docencia universitaria del país percibe un salario entre 200.000 y 600.000 pesos por mes.
Entonces es realmente increíble. muy precario y por supuesto eso provocó en muchos casos que haya renuncia. En el caso de la Universidad de Rosario nosotros tuvimos 100 renuncias el año pasado, 2024, llevamos 100 solo en el primer semestre del 2025. Por supuesto, como dijo el responsable de política universitaria, se puede reponer el cargo de quien renuncia, pero vos no volvés al punto anterior, porque en muchos casos son profesores con muchos años de formación. Pero además, cuando no hay renuncia, lo que hay es una situación que fuerza a la gente al pluriempleo. Porque alguien para vivir no puede con esos recursos y tiene que buscar otros trabajos. Entonces, eso también te deteriora la calidad educativa, porque no es la misma energía la que destina quien tiene un solo trabajo y tiene toda la energía puesta ahí, que la que puede destinar a alguien que tiene que hacer 3 o 4 cosas a la vez. Teníamos dificultades muy profundas en el mantenimiento de la infraestructura, de la tecnología. Eso es como en una casa, si vos no invertís sostenidamente, llega un momento donde ves que todo se te está cayendo. Empezamos a perder investigadores muy valiosos. El sistema científico está, te diría que en una crisis un poco más profunda que la del universitario. Entonces, todo el cuadro de situación era realmente muy, muy grave. La ley era para nosotros poder alumbrar la esperanza de recomponer ese estado. Pero quiero destacar algo que para mí es importante. Siempre pedimos lo mínimo indispensable para funcionar, porque todos somos conscientes de la situación económica del país. No es que a las universidades no nos importa lo que pasa en el país y queremos los recursos que nos corresponden y punto. Como lo sabemos, de hecho, el SIN siempre pide al Ejecutivo cuánto necesita para funcionar, para que eso se tenga en cuenta en la medida de lo posible en lo que se eleva al Congreso. Y este año pedimos lo mismo que el año pasado, que había pedido el SIN, porque somos conscientes de que hay que hacer un esfuerzo, pero sí lo mínimo indispensable para cuidar la educación pública, que es, no tenga ninguna duda, lo que nos iguala y nos hace libres. Y es lo que priorizan todos los países desarrollados del mundo. Por eso invierten 3 o 4 veces más que la Argentina. No es que son más generosos, son más inteligentes y saben que en la sociedad del conocimiento eso es importante. Por eso uno sospecha que en realidad hay una intencionalidad, sobre todo porque se ha advertido sobre la situación de las universidades durante todo el presente año y también el año pasado inclusive. Entonces, en ese sentido, ¿qué lectura ustedes hacen respecto a la posición del gobierno nacional? Yo creo que hay una convicción, que por supuesto es legítima, cada quien puede pensar lo que le parece, de que el Estado no tiene que destinar recursos a estas cosas. Nosotros creemos lo contrario y ese es el debate de fondo, que va mucho más allá de la discusión presupuestaria. Yo creo, es más, lo hago extensivo a la política en su conjunto. Todo el tiempo la política dice hay que priorizar la educación. La educación es lo importante. Ahora, cuando hay que ir a los bifes, no pasa absolutamente nada. Sí, pero en este caso, digamos, siempre se había hablado de la casta y en este caso se estaba yendo contra el Hospital Garrahan, pediátrico, y contra las universidades, que en realidad lo que hacen es apoyar justamente a las juventudes. Por eso decía que para mí nos hace falta entender, y eso es lo que dejó claro la sociedad argentina, y las sociedades muchas veces son más inteligentes que su dirigencia y ponen las cosas en su justo lugar, que nosotros vamos a resolver todos los problemas que tenemos cuando prioricemos lo que hacemos en el ámbito de la educación y el conocimiento. Aunque no nos parezca, porque a veces la coyuntura indica que la prioridad está en otro lado, si no hacemos mejor las cosas ahí, eso implica priorizarlo como política pública, darle los recursos mínimos indispensables para que funcione bien y exigirle que promueva reformas, porque hoy la educación en todos los niveles está en una crisis profunda de sentido, porque el mundo cambió vertiginosamente. Ustedes me han escuchado, la universidad para que cumpla bien su misión hay que dar la vuelta. La mía no es una defensa condescendiente con todo lo que sucede. Lo mismo pasa con todos los niveles educativos. Pero bueno, ojalá se entienda que hay que cuidar más lo que pasa ahí, como lo que pasa en el Garrahan, que es una institución por la que somos reconocidos en el mundo, donde se atiende lo más importante que tenemos, que son nuestros chicos que más lo necesitan. Entonces son de las causas justas, de las importantes que hay que cuidar, de lo que funciona bien a pesar de las reformas que requieren. Y este es nuestro planteo vehemente, firme, pero muy responsable a las autoridades nacionales para que tomen nota, no porque lo decimos las autoridades de las universidades, sino porque lo está diciendo muy conmovedoramente la sociedad argentina. Vos sabés que en las últimas horas se trascendió un discurso del presidente Milei donde dijeron que nosotros veníamos a cerrar universidades y no lo estamos haciendo, pero desfinanciarlas es una forma de cerrarlas también, ¿no?
Bueno, por supuesto que va generando dificultades. A ver, nosotros con mucho esfuerzo llegamos hasta acá. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sabemos los sueños que depositan los chicos que llegan a la universidad, porque sabemos el esfuerzo que hacen un montón de familias para que eso suceda. Ahora, hay un momento cuando vos, todos los meses se van profundizando los problemas y no tenés respuestas, hay un momento que ya no se soluciona el problema con esfuerzo, que lo que se requiere es magia para resolver las dificultades que tenés. Y eso es imposible de conducirlo a un buen camino. Entonces, claramente, vos podés no tener la voluntad de hacerlo. Ahora, eso se tiene que traducir en acciones que conduzcan hacia ese lugar. Y nosotros no es que fuimos al Congreso porque no queríamos dialogar con el gobierno. Tuvimos 2 años de reuniones haciendo gestiones y planteándoles cuál era el estado de situación, precisamente porque no queríamos llegar hasta acá. Ahora, hicimos lo que en una república democrática los caminos institucionales indican. No hubo respuesta de las autoridades, fuimos al Congreso, que es el que tiene competencia en materia presupuestaria, se hicieron 3 manifestaciones nacionales absolutamente pacíficas, responsables. Y enormes también. Sí, es casi una síntesis de cómo debería funcionar la democracia. No hay que dramatizar cosas que deberían ser más normales. Claro. Bueno, ojalá que ahora el presidente promulgue rápidamente la ley una vez que el Senado la trate, que podamos despejar este problema de la agenda y cada quien a dedicarse a lo que tiene que hacer. En nuestro caso, a gestionar bien las universidades para que le aporten al país lo que necesita. En ese sentido destacamos que al menos en la Universidad Nacional de Rosario siempre hay asistencia hacia los estudiantes, que se han sumado inclusive algunas carreras o algunas posibilidades de expandirse educativamente. En este sentido se ha trabajado mucho. ¿En algún momento se plantearon justamente cesar con este tipo de acciones? Todo el tiempo hay que pensar cómo hacemos para sostener. Pero a mí me pasa que cuando escucho la devolución de quien pudo terminar su secundaria en la propuesta virtual que tenemos, de quien pudo formarse en la escuela de oficios y hoy tiene un trabajo por esa formación, de los chicos que están cursando las carreras nuevas que me dicen, si no fuera porque ahora está en la universidad pública, yo no podría estar estudiando lo que deseo. Eso es lo que nos da fuerza para seguir, porque obviamente uno podría decir, bueno, en estas condiciones no hacemos más nada. Ahora, yo creo que es tan potente la fuerza transformadora de la educación que yo, mientras esté, no me voy a cruzar de brazos esperando que todo suceda como si no pasara nada. Voy a seguir haciendo cosas en la medida de las posibilidades porque sé que eso le transforma la vida a mucha gente y aporta a transformar la vida de la sociedad. Y me produce orgullo la comunidad de la UNR, tengo que reconocerlo públicamente porque en esas condiciones precarias, no de ahora, porque convivimos 2 años en pandemia, 2 años con una hiperinflación que generaba muchas dificultades en la capacidad de hacer, y este periodo de financiamiento. Sí, con comedores que además tienen un precio irrisorio para los pero además estudiantes, hicimos con la inflación que hay. 15 carreras nuevas que nos permitieron pegar un salto en ingresantes fenomenal. El año que viene una facultad nueva, 4 escuelas preuniversitarias nuevas que se sumaron a las 3 existentes, la escuela de oficios, la secundaria virtual, adultos mayores. Bueno, hay que seguir multiplicando. Yo estoy convencido que es la educación lo que nos salva, no tengo ninguna duda y por eso trabajo de esta manera. Te quería preguntar algo que me parece en parte ya lo estás respondiendo, ¿no? ¿Por qué queremos tanto a la Universidad Pública Nacional? Porque está en el ADN de la nación, es nuestro documento de identidad. Yo lo cuento siempre, yo soy nieto de abuelos analfabetos, hijo de un padre inmigrante. En mi casa tengo un baúl de madera artesanal que hizo mi abuelo, que fue lo único que se trajeron de Italia, no había más nada, porque fue después de la Segunda Guerra y vinieron realmente en una situación muy precaria. Y yo puedo ser profesional y rector de una universidad tan prestigiosa porque existe la Universidad Pública Argentina, si no, no podría hacerlo. Y como la mía hay miles de historias. ¿Te emocionaste ayer? Sí, fue fuerte, porque además fue mucha la tensión de las últimas semanas. Fue muy injusto tener que soportar muchas cosas que se dijeron. Injusto con mucha gente que hace un esfuerzo en condiciones muy precarias para sostener todo lo que sucede y lo mínimo que merece es un buen trato, es reconocimiento. Y que todo haya terminado como terminó fue casi poético. Mirá, de Sarmiento, ahora que estamos en un momento donde reconocemos a nuestros próceres, de Sarmiento para acá, la columna vertebral de la Argentina es la educación pública que iguala. Y es lo que nos hace libres. Y nunca puede ser un problema que vos tengas en la Argentina lo que no tiene ningún otro país del mundo, que es un sistema de educación superior
público, robusto, que le permite a cualquier joven, no importa dónde haya nacido, no importa dónde viva, acceder a formación de excelencia sin restricciones. Y no solamente es reconocido en nuestro país, sino también en el mundo entero. Así que te agradecemos la presencia, Franco Bertolacci, por estar aquí. Sabemos que dormiste muy pocas horas. Volvió tipo viaje de estudio, nos decías, Sí, con mucha gente que viajó también. Con estudiantes que habían ido a Buenos Aires y venían cantando, festejando, así que dormí poco. Anoche volví como a la adolescencia. ¿Habrá nueva presión cuando sea el momento que lo discuta el Senado? No, que en el Senado hay condiciones para que salga rápidamente. Nosotros vamos a acompañar institucionalmente, pero no vamos a convocar a una nueva manifestación porque creo que va a ser un trámite que vamos a poder pasar rápidamente la próxima semana y ojalá el presidente después la promulgue sin más dilaciones. Hay que ponerse a trabajar en lo que el país necesita, nosotros la energía en la universidad. Ayer fue un día realmente muy movilizante, yo quiero cerrar agradeciendo de nuevo a la sociedad argentina. Nosotros llegamos hasta acá por el abrazo solidario de la gente y vamos a poder seguir en la medida que eso siga. Gracias, Franco.